Una segunda oportunidad. Ese es el título de la lección para el día lunes 1 de julio. Te invito a leer el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 39. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Interesante el episodio que encontramos entre Pablo y Bernabé. Después de algunos días, Pablo propuso a Bernabé que volvieran a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían predicado la palabra del Señor. Sin embargo, surgió un desacuerdo entre ellos. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo. Juan Marcos había abandonado previamente su trabajo misionero en Panfilia y Pablo no consideraba prudente llevarlo nuevamente. La disputa fue tan intensa que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas como su compañero y continuó su viaje misionero. Este incidente muestra cómo incluso los líderes cristianos pueden tener diferencias y cómo Dios puede usar esas situaciones para cumplir su propósito. En Hechos 15:38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y una condición muy desafiante. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se le nombra a Marcos. Ahora te invito a leer Colosenses 4, versículo 10, 2 Timoteo 4, versículo 11, Filemón 1:24 y Primera de Pedro 5, versículo 13. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? En Colosenses 4:10 se menciona a Marcos como el primo de Bernabé. En 2 Timoteo 4, verso 11, Pablo le pide a Timoteo que traiga a Marcos ya que le es útil para el ministerio. Además, en Primera de Pedro 5, versículo 13, se refiere a Marcos como mi hijo. Estos textos sugieren que Marcos fue restaurado y considerado valioso en el ministerio cristiano. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro en su primera epístola indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros?
responde esas preguntas de una forma muy personal. Ahora termino con el comentario de la escritora Elena White que dice lo siguiente: desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos, leyendas en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo, las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos. Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo, e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado ayudador del apóstol. Lo dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 363. Dios nos ayude a visualizar y aprovechar una segunda oportunidad tal como la recibió Juan Marcos en su ministerio. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante y ante toda oportunidad que se nos presente en nuestra vida cristiana, podamos aprovecharla prontamente. Dios te bendiga.